Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo está, Oscar? ¿Me Bien, escucha? aquí. Sí, 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 se le escucha. Qué bueno. Bien, gracias a Buenas Dios. noches, profe. Buenas noches, Cristiana. Ver, solo vemos ahorita. Pena. Cristiana, Oscar, solamente. Bueno, vamos a esperar un poquito. Es, a ver si entran los chicos para iniciar la clase. Ok, bueno, para mientras se van conectando los demás, solo recordarles lo de la tarea, o sea, el ejercicio que está en plataforma. Solamente como dos o tres personas lo han hecho y ese ejercicio se cierra el viernes a las 11:59 de la noche. Entonces, para que no les agarre el tiempo y lo puedan contestar en estos días. Ya hoy es martes, solo los días miércoles, jueves y viernes. Estos días se van rápido, así que ahí busquen un tiempito para poder hacer su tarea. Son 5 puntos, chicos. Los primeros 5, entonces es necesario que lo hagan. Les recuerdo también que vayan poniendo su nombre en el chat. Ahí Madeline ya lo puso. Necesito que los demás me pongan ahí su nombre para después pasar la asistencia. Vamos a usar la misma metodología con respecto a la asistencia. En el chat me colocan su nombre, por favor, para que quede la evidencia de que se conectaron. Ok, bueno, ya vemos 12 participantes, entonces ya vamos a ir iniciando con la clase del día de hoy. Bien, para esto, muchachos, a ver, déjenme ver. Voy aquí. Vamos a... Ay, señor, espérenme. Les voy a mostrar. Ok. ¿Pueden ver la presentación, chicos? Sí, profe, sí se ve. Ok, Profe. bueno, ok. Bueno, yo les dije el martes pasado que ustedes tenían que haber leído ya este material, es decir, eh, tuvieron toda la semana para hacerlo. Ya tuvieron que haber visto el video explicativo que también subí. Entonces, el día de hoy, pues lo que vamos a hacer es despejar dudas si las tienen con respecto pues a este tema. Así que los escucho. ¿Algún comentario, alguna pregunta sobre esto que está aquí? A ver, en el chat dice Catherine. S- Es que me puso sí, profe. Sí, me pone. ¿Iba a decir algo? Oye, ahora atentos las informaciones de
No, y se fue cuando preguntó si se veía la presentación. Ah, ok. Bueno, muchachos, pero yo les dije muy claro, ¿verdad? Que tenían que haber visto el video. ¿Cuántos de ustedes vieron el video explicativo? Porque si no, no estamos haciendo nada. ¿Cuántos vieron el video explicativo? El No. video suyo es de 32 minutos. Ajá, Yo lo vi. ajá. ¿Y qué comentarios puede decir Oscar respecto a eso? Bueno, honestamente no lo tengo tan presente ahorita porque pasó buen tiempo desde que lo vi, pero de lo poco que recuerdo o de lo que recuerdo Ujú. eh, sobre, sobre la victimología, aparte de que pues estuvo bastante interesante el video de lo que pude ver, es un tema bastante extenso, un tema al que hay que ponerle mucha mente, la verdad. Y en relación al estudio ¿cómo se decía esto? ¿Cómo se decía esto? Mm, se me fue la idea, perdón, profe, perdone. ¿Alguien más? Honestamente, quiénes vieron el video explicativo? Jimena, Buenas noches, ¿se escucha? sí, se escucha. Bueno, más que nada, la gran parte que me llamó la atención a mí fue cuando mencionó lo que era la parte de diferencia entre delito y crimen, que de hecho sí me quedaron unas cuantas dudas con eso, ¿verdad? Porque, o sea, es prácticamente como si fuera lo mismo, pero no lo es, porque tengo entendido que decía de que crimen como tal era como que era una acción típica, sin embargo, estaba como que era antijurídico. Y la parte de lo que era crimen era ya cualquier conducta, comportamiento que fuera ya antisocial, o sea, que perjudicara, perdón, a lo que era la sociedad como tal, o sea, a otros individuos, además de la propia persona. Y pues también decía que, o sea, básicamente mencionó algo pues que viene viéndose desde la primera sesión que usted nos explicó, que básicamente lo que era la victimología, pues de que no era suficiente con solamente enfocarse en lo que era el papel del acusado, por ejemplo, que era lo que vimos en psicología jurídica y forense, sino que también quisieron profundizar en lo que era la parte de la víctima, cómo se considera que se llega a ser una víctima o los factores tanto físicos, psicológicos, perdón, sociales y jurídicos que puede abarcar entre ellos. Eso fue como que lo más relevante, pues, en mi criterio, ¿verdad? Ujú. Ok, muchas gracias, Jimena. Josué levantó la mano también. Sí, también vi el video y justamente iba a comentar la misma parte de Jimena, la diferencia entre crimen y delito. Que también un poco la confusión y me gustaría aclarar eso porque sobre todo una parte que recuerdo que había una nota en la que usted explicaba mm, que para que no siempre tiene que haber una víctima para que exista un delito, pues entonces ahí sería como una categoría de crimen, me imagino, ¿verdad? Pero voy a esperar la explicación. Y la otra parte que me llamó mucho la atención fue cuando usted explicó los antecedentes, mencionó que si hablamos de antecedentes teníamos que hablar de derecho y si hablábamos de derecho nos remontábamos al derecho romano. Y me pareció muy interesante la explicación porque me, en el análisis que usted mencionaba, básicamente en ningún punto de la historia realmente se trató a la víctima como un objeto realmente digno de estudio en ninguna parte de la historia, sino que siempre fue relegada. Se me quedó mucho la parte que usted mencionaba, que solamente son como un mero método probatorio y pues que es como triste al día de hoy que aún en la historia moderna la victimología no tenga la relevancia que debería tener, puesto que no se le ha dado a la víctima como un lugar especial para recibir la atención que necesita después de haber sufrido un hecho antisocial contra su persona. Ok, ¿alguien más que quiera participar sobre esto? Estamos hablando sobre el video explicativo, chicos. Yo también vi su video y igual me quedó la duda como Jimena y Josué.
principalmente en la parte que dice, para que exista una víctima no es necesario que exista un delito. Entonces ahí me quedé como perdida. No tanto en la diferencia de delito y crimen, pero sí en esa parte de la notita. Ok, bien. Entonces, para despejar esa duda, chicos, vamos a leer lo que dice aquí. Dice que el delito, estamos hablando de conceptualización. Delito es una acción típica antijurídica, culpable y punible. Se refiere específicamente a conductas tipificadas en el Código Penal que pueden ser sancionadas por el Estado mediante penas establecidas. El crimen, dice, es cualquier conducta antisocial que suponga un perjuicio para los demás. Este término engloba los ilícitos civiles, administrativos y penales, siendo más amplio que el concepto de delitos. Para que exista una víctima, no es necesario que exista un delito o falta. Puede que solo exista un hecho antisocial. Además, no siempre coincidirá la víctima con el sujeto pasivo del delito, ya que también son víctimas los familiares y personas afectadas indirectamente. Entonces, para darles como, más que todo esto es como un juego de palabras, pero pareciera de que delito y crimen fuera lo mismo. Ambos son delitos como tal. ¿Por qué o en qué radica la diferencia? Pues que uno es más catalogado como más fuerte, como más atroz, por decirlo así, que otro. Por ejemplo, no vamos a, es cierto que ahorita lo que les voy a decir, los dos son delitos, pero en cuanto a la gravedad de los hechos, pues Inti levantó la mano. Aló, sí, buenas noches a Sí, todos. ¿Se escucha? sí se escucha, Inti. Ok, bueno, en sencillas palabras, entre delito y crimen, delito es toda acción que es prohibida por la ley y Ah, el crimen es la violencia con la que se realiza un delito. Ahora, como un ejemplo para todo, delito es portar un arma ilegal y ahí es con respecto a lo que estaba escuchando para que no haya una víctima. Si ujú. yo ando una pistola, no está registrada a como debe de estar, estoy cometiendo un delito sin que haya una víctima porque no he matado a nadie. Eso es lo que quería aportar, gracias. Ok, gracias, Inti. Así es. En cambio, cuando, siguiendo el mismo ejemplo de Inti, ¿verdad? El de la aportación de arma, yo acciono esa arma contra alguien y cometo lo que son las características que pueden tipificar a un asesinato, que es la premeditación, la alevosía y la ventaja. Entonces, eso se convierte en un crimen porque algo más fuerte, o sea, ya estamos hablando de que hay víctimas de por medio. Y no precisamente me refiero solo a la víctima directa, que era lo que hablábamos la semana pasada, sino que también hay víctimas indirectas. O sea, hablando de un asesinato, la víctima directa viene siendo el muerto, ¿no? La persona asesinada. Pero ¿qué pasa con los familiares también? O sea, van a haber eh, víctimas indirectas que van a sufrir precisamente por la víctima directa. Entonces, ese puede ser como el ejemplo más claro, por así decirlo, de lo que es el delito y el crimen. Tengo unas preguntas aquí que me gustaría que la pudiéramos abordar eh, a manera de discusión. Y es esta que les voy a decir a continuación. Vamos a poner un supuesto, ¿verdad? Si la víctima contribuyó con las decisiones, o sea, con las decisiones de ella o con su estilo de vida, por así decirlo, a que ocurriera un delito, esta víctima, a criterio de ustedes, debería recibir menos atención o reparación por parte del Estado en este caso, siguiendo con el tema del video, ¿verdad? Buenas noches a todos. Sí. Profe, con respecto a su pregunta, creo que en ambas diapositivas que usted ha puesto, dialogaba, se relataba pues básicamente de que en estas situaciones pues está, como usted mencionaba en la propia pregunta, estaba implicada el estilo de vida, el comportamiento, ¿verdad? Entre muchas otras cosas, por ejemplo, el hecho de que alguien
esté en algún tipo de negocio ilegal, pues está expuesto, ¿verdad? A algún tipo de crimen o delito, ¿verdad? Para él. Y creo que en ninguna parte de la diapositiva, ¿verdad? Poniendo a pensar, ¿verdad? Como psicólogo, está expuesto de que el hecho de que esté implicado, porque de cierta forma en la diapositiva que está presentando más adelante abarcaba el hecho de que es importante el explorar, ¿verdad? La implicación que tiene tanto el victimario como la víctima, ¿verdad? Ujú. Sin dejar a un lado el hecho, pues, de que hay una situación y sobre todo el aspecto objetivo, ¿verdad? La ética también que mencionaba en el cuatrimestre pasado que recibimos con usted. ¿Sí? Entonces, no está en nosotros el llegar a decir que como tiene tanta implicación, pues no voy a hacer tal cosa, ¿verdad? Tratando de evitar sesgo o algún tipo de implicación subjetiva de nuestra parte. Simplemente se deben obedecer los criterios, la estructura, ¿verdad? Las diversas formas o instrumentos que se deben de aplicar en el momento, ¿verdad? No está en nosotros el decir que es culpable y que por lo tanto tiene menos culpa o mayor culpa, ¿verdad? Aunque hay que examinar eso bien. Muchas gracias. Dayana, Eh, sí, buenas noches, se escucha. sí, se escucha. Ok, bueno, yo creo que independientemente del estilo de vida de la persona y las decisiones que haya tomado que facilitaran, por decirlo así, a que llegase a ser una víctima, yo creo que independientemente de eso, sigue siendo una persona que tiene derecho a la justicia. O sea, nada justifica una agresión, un abuso o un delito. Las decisiones de la víctima no causan el crimen. Al final, quien comete el crimen es el agresor y pues trasladar la culpa a la víctima, mm, ¿cómo decirlo? Quita peso de responsabilidad a esta persona y normaliza el delito. O sea, al final la persona sigue siendo merecedora de reparaciones y que se le dé seguimiento a su caso, que haya justicia objetiva y pues como mencioné anteriormente, es merecedora de reparaciones, porque al final lo que se busca, creo yo, es restablecer los derechos que fueron vulnerados de esa persona. Y al decir que sus acciones o su estilo de vida eh, o poner el foco solamente en eso, pues quita responsabilidad al agresor. Ok, gracias, Dayana. ¿Hay alguien que quiera participar? Yo, profe, quiero aportar con algo con lo que medio estoy entendiendo. Mire, voy a ponerlo como un ejemplo doméstico. Es la forma en la que lo pude eh, relacionar ahorita. Y va en realidad en relación a de que hay bastantes situaciones que se invisibilizan. No todas las personas alrededor de lo que está ocurriendo tienen conciencia o están al tanto de algo que esté sucediendo. Digamos de que una familia núcleo, la mamá, el papá y el hijo. El papá le ejerce violencia al hijo y la madre no sabe nada porque está trabajando todo el día y regresa hasta altas horas de la noche. En temas de abuso, al, al ella no saber nada, al ser figura también de una figura responsable, figura de parte de su hijo, eh, tiene ese cargo de responsabilidad frente a él, pero ante la situación, ante el ojo del estudio de la victimología, entiendo de que también se debe estudiar esa parte. Apa- eh, y por otro lado, el daño de la víctima del padre al hijo, y claro que se le debería dar seguimiento, solamente de que bajo ciertos contextos, contextos sociales, perdón, bajo ciertas circunstancias, no siempre esto sale a la luz, dependiendo también de la sociedad en la que el centro social en el que se está hablando, porque no vamos a tener el mismo tipo de
de normas en ciertos lados que en otros. En algunas van a ser más normalizados los temas de violencia. Ah, déjalo pasar, no, no pasa nada, no digas nada, si no te va a ir peor. Y así, quitándole totalmente el valor a la situación que está pasando la persona. Pero nadie le toma en cuenta el daño que pueda tener esto en ella. Ok, muchas gracias, Oscar, por su aporte. Les hacía esta pregunta, muchachos, porque yo creo que una parte del video mencionaba de que muchas veces se juzga a la persona por su estilo de vida, por las decisiones que tome y las consecuencias, ¿verdad? O los acontecimientos que esta persona haya sufrido. Yo les decía, por ejemplo, o sea, el hecho de que una chica camine con una minifalda, eso no significa de que por andar vestida así, esto vaya a provocar que ella sufra alguna violación, por ejemplo, o un abuso. Es un estilo de vida que ella tiene con respecto a la forma de su vestimenta. O, por ejemplo, o sea, el trabajar de noche. Si bien es cierto, sí, la noche puede ser que la convierta en algo vulnerable para que le puedan robar sus pertenencias, por ejemplo, pero esto no significa que ella haya contribuido para que ocurriera el delito. Simplemente el acto delictivo, pues lo cometió esa persona, pero la víctima no es culpable de que ella haya vivido esa situación. Si no, imagínense, pues entonces no existirían los trabajos de noche, porque todo el mundo correría el riesgo de, de, de que le roben, de que abusen, que los violen, etcétera. Entonces, este planteamiento que les hice lleva a la siguiente pregunta. En el sentido de que, y esto lo hablábamos la semana pasada, ¿será eh, el castigo que va a recibir el agresor, ¿verdad?, de una persona, será que va a ser suficiente garantía para que exista una recuperación psicológica por parte de la víctima? Vuelvo a repetirles la pregunta. El castigo que va a recibir el agresor, obviamente, ¿verdad? Ya en los tribunales de justicia, el castigo que vaya a recibir ¿garantiza realmente una recuperación psicológica a la víctima, Inti? No lo garantiza, ya que existe el evento postraumático después del delito o la eventualidad traumática que haya sufrido la víctima. Entonces, lo que necesita para que pueda estar acompañado de una manera psicológica es un tratamiento basado en el tipo de trauma que fue causada a la víctima o en la que fue puesta, basado en la situación, pues, que tuvo que vivir. Ok, gracias, Jimena, y luego Cristiana. Básicamente no es suficiente porque, ok, una parte es lo que es la justicia como tal, al haber infringido, por así decirlo, normas o leyes, o incluso lo que es la parte del respeto hacia las personas, y otra cosa es el hecho de que la salud mental o el bienestar que tenga esta persona después del evento traumático, básicamente lo mismo que dijo Inti, es un seguimiento de la parte mental de la persona luego de tal evento o situación que haya pasado. Ujú, muy bien. Cristiana, Sí, tomando en cuenta, y justo fue ahorita la página con la que iba a hablar, los sí. antecedentes históricos, creo que básicamente podemos ver en esa línea del tiempo, ¿verdad? Desde sociedades antiguas hasta el Estado moderno, que de igual forma en los procesos para la resolución del caso se necesita a la víctima, pero no la ven, ¿verdad? Como ya hemos leído y ya hemos escuchado, solamente se necesita como parte del proceso. Pero usted mencionaba en la sesión anterior que es necesario que esta víctima lleve también un proceso de terapia que no está
formalmente, digamos, no tiene un seguimiento y eso es totalmente triste porque el sistema de justicia, usted mencionaba que tenía formas de regulación, pues, para los procesos que se están llevando. Sin embargo, en el ámbito de la psicología, como tal, no existe. Eso es algo personal que se toma, pues, el individuo o la víctima, ¿verdad?, en el proceso y pues no te asegura que realmente vaya a tomar terapia. Suponiendo el caso de que no, pues llega a tener un alivio, por decirlo de una forma, temporalmente, al estar viendo que está siendo procesado el individuo que le ha hecho un daño. Pero hay que tomar en cuenta la revictimización, ¿verdad? En los procesos porque le van a estar recordando constantemente qué fue lo que vivió y eso obviamente va a pesar aún más porque aparte de que lo vivió, lo está reviviendo cada vez más en los procesos que pues se lleven a cabo, ¿verdad? En un tribunal. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto el Estado puede convertirse en victimario a través de sus instituciones? ¿Ustedes creen que el Estado, obviamente, ¿verdad? Hablando de todas las instituciones que hemos visto, puede llegar a convertirse en victimario? Josué García. Sí, de hecho, creo que esto conecta muy bien con lo que ya explicaba también en la sesión pasada, de que el hecho que la víctima se tenga que estar repitiendo y repitiendo una y otra vez durante estos procesos, y esto viene pasando, como mencionaba Cristiana, desde siempre, básicamente, desde el derecho romano hasta el Estado moderno, que es en el que vivimos, básicamente se mira como que realmente la víctima no es la persona contra la que se cometió el crimen o el delito, sino viene siendo como el orden público. Y se ha tratado los casos como ejemplificaciones de cosas que no se deberían de hacer ante la sociedad y no se busca realmente darle un apoyo a la persona que recibió el daño. Y se podría decir de que el Estado viene siendo victimario al hecho de estar sometiendo a la persona una y otra vez a estar repitiendo lo que ya vivió y tenerlo que estar relatando una y otra vez. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Hasta qué punto el Estado puede convertirse en victimario a través de sus instituciones? ¿Qué instituciones estuvimos abordando la semana pasada? ¿O cuáles son las que están involucradas en todo este tema de la victimología? A ver, los chicos que no me han participado. Alondra, Blanca Marcela, Brittany, Ivania, Katherine, Madeline, Naima, Ricardo, Teresa, Wendy. Los escucho. ¿Hasta qué punto el Estado puede convertirse en victimario a través de sus instituciones? ¿Qué fueron los chicos? Estoy anotando a los que están participando, muchachos. Ok, voy a la siguiente pregunta entonces. ¿Ustedes creen que la sociedad puede, o mejor dicho, suele empatizar más con el delincuente que con la víctima? ¿Han visto ustedes estos casos como muy mediáticos? Eh, no sé si ustedes han percibido esos tipos de comentarios en donde la sociedad misma
empatiza más con el delincuente que con la víctima. Profe, creo que un claro ejemplo de eso es cuando, sobre todo, ¿verdad? Yo creo que nosotros ya comprendemos bastante si relacionamos victimología con prácticamente cualquier caso de Estados Unidos. Y tenemos el caso de Ted Bundy, que la gente solía verlo, o también Jeffrey Dahmer, ¿verdad? Solía verlos, en el caso de Ted Bundy, atractivo. Entonces las personas que televisaban eso se informaban por medio de cualquier, ¿verdad? Medio, el hecho de lo que habían hecho, tal cosa, pero en vez de probablemente como lo estamos acostumbrados a ver, de que empiezan a decir probablemente, sí, es que necesita ser encarcelado porque eso es un acto delictivo, está mal hecho, y cualquier otro tipo de comentario, ¿verdad? Similar. Sin embargo, en estos dos ejemplos se pudieron observar que hasta le enviaban cartas y tenían fans e incluso hacían sectas en donde rememoraban sus nombres y hacían todo tipo de actividades similares o incluso peores que las que ellos hacían. Por supuesto, ellos estaban informados desde la cárcel, cada una de esas actividades, actitudes, ¿verdad? Pensamientos y todo. Estaban en constante comunicación ambos, tanto los individuos o llamados fans y él también. Gracias, Cristiana. ¿Alguien más que quiera participar en esa pregunta? Bueno, Dayana, profe, perdón. ¿sí? Dayana. Eh, bueno, sí, creo que hay ciertas dinámicas en la sociedad en donde para las personas es más fácil empatizar con el victimario que con la víctima. Un claro ejemplo acá, creo que muchos de acá lo escuchamos, el de esta muchacha bastante pública, mediática, a la que le filtraron sus fotos, fotos íntimas, no sé si fue su expareja o alguien, ella le compartió su foto a alguien eh, y él las divulgó y él pasó por un juicio, se le eh, dio una pena, él va a cumplir creo que unos 5 años, pero si usted se va a los comentarios sobre esa noticia, muchísimos comentarios, me atrevería a decir que la mayoría son de personas defendiéndolo sobre a lo que hizo y revictimizando a esta persona y poniendo la responsabilidad sobre ella. Entonces, para ciertas personas o bueno, para cierto sector de la sociedad es muchísimo más fácil empatizar con el victimario que con la víctima porque por quizás cierto sistema de valores que tienen o de creencias. Entonces, sí, en muchas ocasiones a la gente se le hace más sencillo eh, poner toda la culpa sobre la víctima y tomar el lado del victimario. Gracias, gracias, Dayana. Inti. Buenas noches nuevamente. Para poner un caso del cual todos lo escuchamos el año pasado, Edward Gaitán, el joven de Catarina que asesinó a su hermano menor. Entonces, por un momento, como por un mes, la población estaba dividida debido a que luego salió una tía de él comentando del abuso que él sufría. Entonces, la sociedad se dividió un momento donde aplica la psicología social y eso fue el momento en el que el victimario, hablando del hermano mayor, ¿verdad? Pasó a dar esta lástima, esta compasión a la sociedad, y ya se estaban olvidando del delito original que era que había asesinado a su hermano menor. Gracias, Inti. Y es totalmente cierto eso que menciona usted en cuanto a la parte de empatizar con el victimario y no con la víctima. Y entonces no, una parte de la población se queda como, ¿y el niño qué? ¿La víctima qué? En este caso, los familiares de la mamá de este niño, en qué queda? O sea,
el sufrimiento de esta persona. Es por eso que ya para ir cerrando este, esta, esta sesión, es importante, o sea, nosotros como psicólogos, ¿verdad? Es importante reconocer el valor que tiene la víctima, tanto dentro de un proceso judicial como fuera del proceso judicial. Porque en los dos momentos, dentro y fuera, esta persona es sujeta de derechos y por lo tanto tiene que ser comprendida, tiene que ser atendida y sobre cualquier cosa debe de ser respetada también, porque es parte fundamental tanto dentro del proceso penal como para la sociedad misma también, porque un acontecimiento de esa manera deja hasta cierto punto una lección para la sociedad. En el caso de este que mencionaba Inti, o sea, a las madres les deja una gran lección, o sea, más cuidado, más prevención con los hijos, etcétera. Entonces, debe de ser importante, debe de ser siempre visibilizada la víctima no como un medio de prueba más dentro de un proceso, sino como una persona, como un ser humano que tiene derechos fundamentales y que lo mínimo que el Estado puede hacer es respetárselo. Entonces, el compromiso ético de nosotros, ¿cuál es? Desde cualquier área en la que nosotros nos movemos, nos movilizamos, estemos presentes, es siempre promover ese respeto por los derechos fundamentales y garantizar, ¿verdad? De que en cualquier aspecto donde nosotros nos encontremos a una víctima, pues que los derechos fundamentales de ella sean respetados y si es posible por parte de nosotros brindar la ayuda, pues también hacerlo. Es uno de los compromisos que nosotros como ustedes como futuros psicólogos, pues deben de tenerlo en cuenta siempre. Ok, chicos, antes de finalizar la sesión, ya saben, ¿verdad? Los que me pusieron en el chat el nombre completo para la asistencia, recordarles el ejercicio de la sesión 1, sí, de la sesión 2. Precisamente esta sesión se cierra el día viernes. Por favor, hagan su ejercicio, vale 5 puntos. La primera tarea acumulativa. A partir ya de hoy también. Ya en esta semana, día jueves o viernes, ya subo el, la tercera sesión y nos estaríamos viendo el martes a la misma hora. Aquellos chicos que no me participaron el día de hoy, ya saben de qué, los espero la participación en la próxima. Es evaluativo también. Muchas gracias, chicos, por a los que participaron. Pasen buenas noches a todos. Buenas noches a todos, hasta luego. Buenas noches.